Bienvenidos a la casa del Señor una vez más delante de la presencia de Dios. Que el Señor les siga bendiciendo a cada uno de ustedes y que añada a Dios en nosotros sus bendiciones como siempre lo ha hecho, a través de la búsqueda que nosotros tenemos delante de Él y a través de la necesidad que nosotros presentamos de estar cerca de su presencia, delante de Él. Oremos delante de Dios para iniciar con este mensaje de la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos por toda tu bendición y gracias porque has sabido, Señor mi Dios, bendecirnos, llenarnos de tu presencia y llenarnos, Señor, de tu favor todos los días. Y en tu nombre, Señor mi Dios, presentamos este momento para que tú lo recibas con mucho agrado, Señor, de todo lo que hacemos, de todo lo que buscamos delante de ti, Señor mi Dios. Sea tu misericordia y tu piedad con nosotros, Dios de las misericordias, y seas tú, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos platicado algunas veces de que las cosas que a veces nos pasan a nosotros, las batallas, las luchas, los problemas, muchos problemas, nosotros mismos nos metemos en ellas. Y hay otros que aparecen con un mensaje, con una situación, y otros son por los ataques del adversario, ¿verdad? En un mundo espiritual y en paralelo en un mundo terrenal, en nuestra vida natural como en nuestra vida espiritual, hay una lucha que siempre nosotros tratamos de entender qué es lo que está pasando a nuestro alrededor o qué es lo que está pasando en nuestra vida. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar en eso, nos preguntamos, bueno, ¿cómo identifico yo que lo que a mí me está pasando es una manera de que Dios me está hablando, Dios me está corrigiendo, Dios me está jalando las riendas, como dice en el Salmo 23, tu vara y tu callado me infundan aliento? ¿Cómo identifico yo que los problemas o las situaciones adversarias que me están sucediendo es una bendición para mi vida, es una corrección, es un aprendizaje o es un castigo? ¿Cómo identifico yo todas esas facetas en medio de un escenario del cual yo estoy viviendo, estoy padeciendo? Y cuando nosotros pensamos en eso, podemos tomar un ejemplo de la vida del apóstol Pablo, cómo es que él dice que por amor a Jesucristo, esclavo por amor a Dios, esclavo por amor al Salvador de su alma, él padece igual que es Cristo, él padece persecuciones, condenas de muerte, golpes, rechazos, apedreadas. Y él dice que todo lo que él era antes, de lo que él se enorgullecía de lo que hacía, de quién era, una persona muy dado a la ley, muy ducha en la ley, era una persona muy respetable, inteligente, muy seguidora de la ley. Y a causa de ese respeto y de ese celo de ser parte de un ejecutor y un defensor de la ley de los judíos, él mató mucha gente cristiana, jóvenes, niños, adultos. De alguna manera él fue enseñado así, fue guiado de esa forma y él pensó, bueno, si yo hago esto, es correcto porque es lo que a mí me están enseñando y es posible que así tiene que ser. Hasta que Jesucristo se encuentra con él y le dice, bueno, ¿por qué me persigues? Y él cambia entonces toda su mentalidad, su entorno, sabiendo de que esa parte de lo que él era no era correcto, porque aunque él defendía una ley de lo que él amaba, la ley del judaísmo, la ley de los escribas, la ley de las enseñanzas, de lo que han venido a traer sus ancestros judíos, pero estaba fuera de la misericordia de Dios. Él solo ejecutaba, pero no mostraba el amor de Dios, o así él lo pensaba. Hasta que Jesucristo se le aparece y ve Jesús que hay algo en él que pueda servir para el evangelio, para llevar el evangelio a otras personas y dar un ejemplo de que todo aquel que persiste en algo equivocado, que persiste en hacer algo torcido, también puede persistir en hacer algo bueno. Y es lo que es lo que Jesucristo ve en el apóstol Pablo. Vio lo malo, pero también vio cómo esa persistencia
que tenía en defensa de la ley también lo puede ejecutar en defensa de un evangelio. La persistencia. No ser obstinado, sino que la persistencia en permanecer fiel y ser leal a las enseñanzas de Cristo. El apóstol Pablo da tanta énfasis en su caminar en el evangelio, y entre todo eso, pues él menciona algo muy, muy profundo, algo que le está impactando, algo que le está dejando una marca en su vida. Que aunque él ama a Cristo y él ama todo lo que viene de la mano de Cristo, él menciona sobre un aguijón que Cristo le deja en su vida. Ese aguijón que le golpea, ese aguijón que le daña, ese aguijón que le altera los nervios, la mentalidad, que le altera la vida, que le altera las emociones. Y hay un punto donde él dice, ese aguijón que Dios deja en mi vida, que Dios permite que exista en mi vida, ese aguijón, en vez de hacerme pensar que es una queja, en vez de levantar una queja ante Dios, me empuja a dar un agradecimiento. Y es tan contradictorio, porque ¿quién de nosotros va a decirle a Dios, gracias Dios por todo lo malo que me está sucediendo? Pero los judíos así lo pensaban. Todo lo bueno y todo lo malo viene de la mano de Dios y del mandato de Dios. Si el adversario atacaba la vida de un judío, era porque Dios lo permitía y así lo mandaba. Pero era un propósito. O era porque el creyente lo motivaba o lo provocaba, o era porque Dios tenía un propósito para esa persona. Una de dos. Pero todo viene de la mano de Dios. Todo lo que respira, todo lo que vive, todo lo bueno y lo malo viene de la mano de Dios. Entonces Pablo dice que todo el aguijón que Dios deja en su vida, el aguijón que tanto le golpea, el aguijón que le quita la paz, que le quita la tranquilidad, eso que está aquí adentro, no que está afuera, que está aquí adentro, dentro del alma, dentro del espíritu, todo viene del mandato de Dios, de la voz de Dios. La explicación que muchas veces se le ha dado sobre el comentario de Pablo sobre el aguijón de su vida, algunos le han adjudicado una explicación de diversas formas. Pero si comenzamos a leer la palabra de Dios y las cartas que escribe Pablo, uno de los aguijones es aquel recuerdo que él tuvo de lo que hizo allá, en la vida pasada, antes de conocer a Cristo. Todo lo que él hizo, no por Cristo, sino que por una ley, por una iglesia, por una doctrina, por una religión. Todo lo que él hizo, mató gente, murió gente en su mano, falleció gente, ejecutó a personas que no tenían nada que ver ni siquiera con la ley que los judíos estaban defendiendo. Y tanto así también con la mano fuerte de los romanos. Entonces, cuando Pablo recuerda todo eso, viene a carcomer su vida, su alma, y dice, ¿cómo fui yo capaz de hacer todo eso en aquel momento? Que ahora, que antes yo era un ejecutor de los que podrían ser infieles ante la ley de la iglesia, o de la sinagoga, de la ley de los judíos. Ahora yo vengo a hablar del amor. Y vengo a defender y vengo a hablarles a aquellos que yo mataba antes. ¿Cómo vengo a botar todo ese orgullo, verdad? De ser Saulo, ahora ser llamado Pablo. Porque los nombres también tenían un motivo, tenían un propósito. Los nombres demostraban una capacidad, demostraban el carácter, demostraban la valentía, demostraban la personalidad, obviamente, de la persona. Eso tenía un significado, el cambio de nombre tenía un significado. Y como tenía un significado, también tenía un propósito y una misión. No era solo poner un nombre, no era solo, ahora quiero que te llames Pablo y punto. No, ese Pablo tenía una misión. Ese nombre tenía que cumplirse con los propósitos que Dios tenía para él. Entonces no es solo levantar un nombre, sino que es hacer cumplir la misión que trae ese nombre. No sé si me voy a entender. Lo que sí podemos afirmar es que la situación de Pablo era tan difícil, porque cuando él hablaba del amor de Cristo, cuando él hablaba de la salvación en Cristo, una fe, una esperanza, un amor,
una sola convicción, un solo Salvador, un solo Dios. Pero al pensar eso, él decía, pero todo lo que estoy recibiendo viene de esa mano de Dios. Viene de la mano del Dios al que yo predico, al que yo estoy defendiendo ahora, del Cristo Salvador, del Cristo que me salvó de los pecados y de los delitos que yo cometí, que ahora me ha perdonado y me ha llamado para servirle. Pero de ese mismo Cristo que me está dando una oportunidad para ser diferente, para encontrar un nuevo camino en mi vida, ese mismo Cristo, ese mismo Dios, me están dejando un aguijón que no me lo van a quitar. Pero ese aguijón no es un castigo, es solo una reflexión. Y así es como lo ve Pablo. Entonces, ese aguijón que me están dejando no es para molestarme la existencia, es solo para hacerme sentir que yo puedo ser diferente, que yo puedo ver las cosas diferente, que yo puedo acercarme a Él con toda libertad y ser perdonado, porque ahora tengo una nueva misión. A todas aquellas personas que yo les quitaba la vida, a esas personas que pertenecen a ese credo, que siguen a un Cristo, ahora también le voy a seguir a Él. Y a estas personas les voy a convencer que se acerquen al que yo perseguía. Era difícil, porque ¿quién de nosotros teniendo tantos problemas? ¿Quién de nosotros teniendo tantas batallas? ¿Quién de nosotros teniendo tanta persecución aún en la fe? Podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo, cuando menciona esta expresión, estaba metido en una cárcel. ¿Sí? ¿Qué cárcel? No, ni siquiera era cuadrada la cárcel, era una cueva húmeda, sucia. Aquella cueva de que había mucho frío allí. Y él había sido golpeado, latigado, apedreado. ¿Sí? Y una de sus muñecas estaba atada a las muñecas del soldado que estaba del otro lado de las rejas. Pablo con hambre y con sed, condenado a muerte, perseguido y rechazado por los suyos también. Pero él no ve la circunstancia de lo que está afuera. Él ve aquí adentro y dice, todo lo puedo lograr, todo lo puedo alcanzar, todo lo puedo recibir en Cristo que me fortalece. Y cuando él dice esas palabras, él está convencido de que un día al salir de esa cárcel, Dios le iba a dar la victoria. Dios le daría la victoria para que él pueda dar testimonio del que le ama, del que lo levanta, del que lo fortalece. Aquel que va a premiar no la debilidad, sino que va a premiar a aquel Pablo que supo seguir al que le amaba y al que le prometió un amor eterno, que es Jesucristo. Entonces, la experiencia de Pablo al mencionar que tiene un aguijón dentro, que tiene un aguijón en su mente, hay algo que le está apoyando, el orgullo que le está apoyando, los sentimientos, las emociones, aquello que lo puede aún torcer de los caminos de Dios. Dios manda este aguijón. Y es tan increíble porque Pablo, cuando menciona este aguijón, está experimentando lo más duro de las emociones, lo más duro de las situaciones que él pueda vivir delante de Dios. Para nosotros los creyentes, para todos los que creemos en Cristo Jesús, es difícil afirmar que el aguijón era una situación o una condición que lo doblegaba y afligía. ¿Sí? Ese aguijón nos doblega y nos aflige, pero mire, no es una aflicción que nos venga a causar una tristeza, una incomodidad. Es una aflicción que nos hace reflexionar. Y esto me pone a pensar a mí en algo, y es lo siguiente. ¿Y si el mal carácter que a veces tenemos, por el cual nosotros muchas veces luchamos, si ese mal carácter es parte de ese aguijón que Dios nos deja a nosotros? ¿Pero por qué no puedo cambiar? ¿Por qué yo no puedo tener paz en mi vida? ¿Por qué no puedo cambiar de carácter? ¿Por qué no puedo cambiar mi mentalidad? ¿Y si ese es el aguijón que Dios deja en nosotros? ¿Y si esa es la parte de que nos hace a nosotros acercarnos a Él? Porque sin esa parte, sin esa situación, nosotros no podemos acercarnos a Él.
porque siempre vamos a encontrar una necesidad, un motivo de poderle buscar y decir, Señor, ayúdame, porque este problema, esta situación, este sentimiento, esta emoción que yo estoy padeciendo, esto que estoy viviendo, necesito que alguien me ayude, y yo sé que todos los que me rodean no pueden hacerlo. Solo tú, Dios, que conoce la profundidad de mi alma y la profundidad de mi corazón, solo tú me puedes ayudar a cambiar esta situación. Y si el vicio que yo siento muchas veces hacia el alcoholismo, hacia el tabaquismo, ese es el aguijón que Dios nos deja, para que nosotros reflexionemos y pensemos que no hay ni un camino que podamos tomar por nuestra propia causa, por nuestras propias fuerzas, sino que solo por la voluntad de Dios. Y si aquella persona que nosotros consideramos una buena persona, pero esa persona habla mal de nosotros, esa persona nos traiciona, esa persona nos apuñala por la espalda, y si Dios permite que esa persona siempre esté en nuestro camino, porque es parte de nuestro aguijón. Todo esto nos pasa a ustedes. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros aprendemos y comprendemos la voluntad de Dios solo a través del sufrimiento. Dios quiere que nosotros aprendamos de su amor y su misericordia a través del conocimiento de su palabra, a través del conocimiento de sus enseñanzas, a través del conocimiento de su guianza, pero nosotros como seres humanos tenemos un corazón muy duro y un entendimiento muy duro que nosotros no podemos ni siquiera tener la propia voluntad de decirle, Señor, sí, yo iré sin que tú intervengas, yo iré. No podemos hacer eso. Siempre tenemos que tener la intervención del Espíritu Santo a través de Dios. ¿Sí? La intervención de Dios a través del Espíritu Santo. Siempre lo tenemos que tener y lo necesitamos. Y en todas las situaciones que estamos viviendo, una limitación económica, una limitación laboral, una limitación de salud, una limitación de comida, todas esas cosas, todos esos aspectos. Y si es el aguijón que Dios nos deja a nosotros, y es que si Dios no nos permite alcanzar alturas, ¿sí? de riqueza, alturas de cualquier cosa, porque sabe que nosotros al llegar a esas alturas, al llegar a esas elevaciones, nos vamos a olvidar de Él, entonces mejor nos deja un aguijón. Eso es como decir, déjalo la rienda, porque yo sé que si prosigues sin mí, yo sé que si creces sin mí, yo sé que si llegas a esas alturas sin mí, me vas a dejar. Y si me dejas, hijo mío, vas a morir. Es mejor dejarte un aguijón, que eso te permita siempre estar amarrado a mí, porque solo en mí encuentras salvación, solo en mí encuentras el cuidado de tus pasos, de tu corazón, de tu mente, porque sin mí vas a morir, dice Jesús. Y esa es la parte que nosotros debemos de entender, y eso es lo que decía Pablo también en este versículo, ¿verdad ustedes? Ese aguijón hizo que seguimos experimentando todos los días la ausencia muchas veces de paz. No es por un pecado, no es porque Dios nos esté castigando, sino que es porque Dios quiere que reflexionemos. Ayer no oré, ayer no leí la palabra de Dios, pero hoy necesito hablar con Dios, porque hoy me siento triste, me siento desanimado, me siento con muchos miedos, muchos temores, y eso es lo que a mí me permite entonces acercarme a Él. Y esa es la parte que Pablo estaba diciendo. Ese aguijón que a él le recordaba quién era, quién fue el quien lo llamó y ahora cuál era su misión. Porque no era el Saulo, ahora es Pablo, puesto por Dios. Oigan lo que dice entonces en 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Pablo dijo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea, para que no me enaltezca sobremanera.
Pablo sabía los dones que Dios le había otorgado. Pablo sabía que había mucha gente que le seguía. Pablo sabía que había mucha gente que lo admiraba por el mensaje de Cristo que él daba, por la forma en que él explicaba cuál era el amor de Dios hacia el mundo y la forma en que nos hace ver a nosotros que aún seguimos siendo pecadores ante los ojos de Dios, pero Dios nos sigue viendo con ojos de misericordia. Esa forma en que él explicaba el Evangelio de Cristo y atraía a bastante gente, y mucha gente se convertía de sus malos caminos, de su vana forma de vivir, de una vida desordenada. Esas mismas personas son las mismas que Pablo traía los caminos de Dios a la luz para que los cambiaran, para que dejaran ese desorden de vida que tenían, dejaran de ser patanes, mentirosos, bárbaros, con falta de respeto a los demás, blasfemos ante Dios. Entonces esta gente comenzaba a conocer cuál era el amor de Dios hacia ellos, porque la condición que tenían los gentiles también era una condición de esclavista, ¿verdad? Eran marcados como de menos, marginados por todo el imperio, los judíos, los griegos, los romanos. Era gente que lo tenían a un lado, el área marginada. Entonces Pablo les dice, no, ustedes tienen un valor. Cristo murió por ustedes también, vengan. Cualquiera que haría eso. Entonces los judíos pensaban que era en contra de ellos. Roma tenía miedo porque se les iba a caer todo su imperio de idolatría, y los griegos que su dios era la sabiduría, la inteligencia, porque hasta los mismos romanos admiraban la sabiduría de los griegos. Entonces ninguno de ellos quería apoyar a esta gente. Entonces Pablo les decía, no, ustedes tienen un valor. Ustedes no nacieron para ser esclavos, y si esclavos de Cristo, al amor de Cristo. Entonces, cuando Pablo comienza a decir eso, dice, bueno, hay mucha gente que está siguiendo, no a mí, sino que a Cristo, pero está escuchándome. Hay mucha gente que es posible que me escuche más a mí que al mismo emperador. Hay mucha gente que me escucha a mí más que a los fariseos y los escribas. Es gente que está recibiendo el mensaje de Cristo, porque Cristo me está dando a mí la potestad. Pero antes que Pablo se engrandezca como lo hacía antes cuando era Saulo, entonces viene el aguijón y le hace recordar, mira quién eras. Recuerda que todo lo que tú estás haciendo es porque viene de mi poder, de mi voluntad, de quién soy yo en tu vida, y estás pronunciando mi nombre en el cual hay salvación para una vida eterna. Entonces, por eso es que Pablo dice aquí, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, para que yo no me crea el gran apóstol al que el mundo debe de seguir, o si él en su mentalidad humana pensaba ocupar el nombre de Cristo. Entonces él dice, no, pero viene el mensajero de Satanás y me ataca. No menciona aquí qué es lo que le pasaba, pero estoy seguro que eran los recuerdos de lo que él hacía antes, ya que ahora, ¿quién es? De alguna manera él se arrepentía y se avergonzaba de lo que hacía en nombre de la ley y de lo que ahora hace en nombre de Cristo Jesús. Esta situación no te parece tan familiar muchas veces en tu vida, y puedas pensar que en algún momento Dios también habla a tu vida diciéndote, mira, ¿quién eras antes? Sin esperanza, sin escapatoria a los problemas, sin que puedas correr hacia un lado y encontrar una salvación, sin que tú puedas entender quién te ama en esa tierra y quién te puede levantar, sin que lo puedas entender. Pero yo vine, te busqué, te hice un llamado a tu alma para venir aquí, y estoy usando tu vida, estoy usando tu existencia para llevar mi nombre a los que han de ser salvos. Pero mi nombre, mi mensaje, mi consejo, mi salvación. Eso es lo que dice Jesucristo. Entonces Pablo se da a conocer que en algún momento en su naturaleza, ¿sí? En su condición naturaleza humana, puede hacer que lo lleve a exaltarse de lo que no era de él, sino lo que es lo que le pertenece a Cristo. La idea de enaltecerse se repite en el versículo dos veces.
¿sí? Para dar énfasis, el propósito del aguijón es que Pablo no se envaneciera. Y ese es el propósito de los recuerdos que Dios permite que haya en nuestra vida. No envanecernos por lo que tenemos, por lo que recibimos, un aplauso, una ovación, una felicitación. Todo eso le pertenece a Cristo y es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Todo lo que tenemos, todo lo que recibimos, todas las felicitaciones, todo, hermanos, siga adelante. Dios le siga bendiciendo, todo eso le pertenece a Dios. Por eso es que la palabra de Dios dice que nosotros no recibimos ni una honra de nada ni de nadie, porque toda la honra y la gloria es para Dios, para uno no. Porque uno es un instrumento en la obra de Dios. Uno solo es un siervo delante de Dios. No tan simple, porque también somos hijos de Dios, pero le servimos. Somos coherederos juntamente con Cristo de toda la gloria de Dios, de las bendiciones del reino de Dios. Entonces nosotros no podemos recibir exaltación ni envanecernos de algo que no nos pertenece. Somos partícipes de, sí, pero no nos pertenece, porque nosotros no lo creamos, sino que fue Cristo quien lo creó, quien lo hizo. Nosotros solo somos mensajeros de lo que Dios tiene para todo el mundo. Entonces, Pablo, para que Pablo no se envanezca, las revelaciones de Pablo lo puede volver arrogante y vanidoso. Pero creemos que también podemos hablar de un doble propósito. El objetivo del aguijón tiene dos lados. Oigan esto. La parte negativa es que para que no se llene de orgullo, y el positivo es que permanezca humilde. El aguijón que Dios deja en nuestra vida tiene dos propósitos. Para botar todo nuestro orgullo, ¿sí? Yo soy pastor, yo soy predicador, yo soy un músico, yo soy un anciano, yo soy un diácono, soy un misionero, soy evangelista, yo soy un gran siervo de Dios que me sé toda la Biblia, yo soy una gran persona de Dios porque me he leído la Biblia más de 30 veces en toda mi vida y todo eso, pero eso es un orgullo. No solo un orgullo natural, humano, sino que también puede ser un orgullo espiritual. Y como les vuelvo a decir, si ese orgullo existe, nosotros no podemos pertenecer ni al favor ni a la misericordia de Dios, porque Dios no le encanta, ni siquiera le agrada, no le parece muy gracioso ese orgullo en nosotros. Entonces el aguijón que existe en nosotros es, por ejemplo, esto es un ejemplo y analícenlo por favor. Si usted vive una vida muy cómoda en algún momento y usted dice, esto lo recibí porque soy un siervo de Dios, puede ser que Dios se lo quite hasta que usted baje ese orgullo. ¿Sí? Hay muchos predicadores que así como suben a un altar, ¿sí? Enaltecidos, confiados en sí mismo porque yo puedo dar un buen mensaje, lo estudié, lo preparé, y no hay otro que pueda dar un mensaje igual. Entonces Dios viene y los baja, humillados. Pero si hubieran subido así humillados, Dios les hubiera dado su favor y el mensaje, o la música, el canto, lo que hubiera hecho delante de toda la iglesia, se hubiera visto el favor de Dios. Por eso es que el aguijón es para botarnos el orgullo, para que nosotros no subamos un nivel. Este es un nivel, ¿sí? Nosotros estamos bajo la soberanía de Dios. Pero cuando nosotros creemos que todo lo que está pasando a nuestro alrededor es porque nosotros somos muy capaces y muy inteligentes, no hay nadie como nosotros, estamos tratando la manera de pasarnos la línea. Y ahí es donde Dios dice, hey, abajo, ¿sí? No te pases de la línea, no te pases de la raya. Y cuando Dios dice, no te pases de la raya, es cuando nos manda el aguijón, el mensajero de Satanás, como dice Pablo. Y es increíble cómo podemos nosotros mezclar Satanás con Dios. Claro, Satanás solo es un ángel, pero Dios es Dios soberano y todopoderoso. Entonces, todo el tormento, los malos pensamientos, todo aquello que decimos, esto no me da paz, esto me incomoda, esta es la forma en que yo no quería una vida así. Entonces, esa situación es la que nosotros decimos, es el aguijón que Dios manda a nuestra vida. Una enfermedad, una escasez, problemas. Sí, no logramos ver lo que nosotros queremos ver, no logramos alcanzar lo que quisiéramos alcanzar. Pero eso sí, nunca nos va a hacer falta la paz, el gozo, la seguridad y aún las ganas de seguir buscando a Dios. Pero es a causa de ese aguijón, porque el orgullo tiene que botarse.
Y cuando nosotros aprendemos entonces que el orgullo tiene que botarse y tiene que desaparecer, entonces comenzamos a tener una vida humilde. La humildad no significa que andemos siempre con la cabeza agachada. La humildad es siempre reconocer que el que va con nosotros, el que vive en nosotros es Cristo Jesús. Tienes problemas en tu casa, con tu pareja, con tus hijos, con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, es un aguijón. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué aguijón puede existir en mi vida en esa situación cuando yo digo, Señor, yo estoy haciendo toda tu voluntad, estoy haciendo las cosas que tú quieres, estoy haciendo las cosas que a ti te agradan, Señor mi Dios, estoy haciendo todo lo que tú me mandas a hacer? Sí, pero hay un punto. ¿Sí? Hay un punto. Dios no está olvidando todo lo que nosotros hacemos delante de su presencia. Dios nos está haciendo el desentendido por lo que hacemos y lo que hacemos por amor a Él. Simple y sencillamente, nosotros lo que hacemos es, todo lo que hacemos por Dios es que no nos pasemos de la línea. Siempre reconozcamos que es Dios. Nunca recibas una gloria de nadie, sino que la gloria sea para Dios. ¿Sí? Eso es vivir una humildad delante de Cristo Jesús. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros, ¿verdad? Entonces, las revelaciones de Pablo lo pueden volver arrogante y vanidoso. Algo muy familiar o muy similar a lo que está pasando ahora en la iglesia, ¿se recuerdan? Pero creo que también podemos hablar de un doble propósito. Ya hemos dicho que lo negativo es que no se llene de orgullo por lo que se hace, sino que botar el orgullo, y lo positivo es permanecer en humildad. Dicho de esta manera, por medio de ese aguijón, Pablo puede permanecer más humilde y dependiente de Dios, y así parecerá más a Cristo. Y sin esta aflicción sería tentado a ser más altivo y más vanidoso. Para que nosotros podamos vivir como Cristo y ser como Cristo, tenemos que aprender a vivir con un aguijón en nuestra vida. Y ese aguijón depende si nosotros seguimos alimentando esa situación o de alguna manera nosotros podemos ser diferentes en el nombre de Cristo Jesús. El Señor siempre nos va a dar de su misericordia. El Señor siempre nos va a permitir hacer su misericordia y siempre nos va a permitir ver su gloria en nuestra vida. Sí o sí, nosotros permanecemos en obediencia y en respeto delante del Señor. El aguijón es un instrumento de santificación, veámoslo de esa forma, porque si viene de Dios es para santificar nuestra vida, es para que nosotros podamos ser llenos de su vida, de su personalidad, de su persona, de su testimonio en nuestra vida. El aguijón es un medio para hacer a Pablo más como Cristo. Para que la vida del cristiano sea un constante, yo lo vivo yo, más Cristo vive en mí. Y cuando decimos que Cristo vive en nosotros, es porque dejamos que la persona de Cristo viva en nuestra vida. El Señor quiere que nosotros aprendamos a tener su altura, a tener su estatura, a tener su parte de persona en nuestra vida. Y para que nosotros podamos tener esa personalidad de Cristo, debemos aprender entonces a hacer su voluntad y matar poco a poco el orgullo en nuestra vida. El Señor siempre permanecerá en nosotros cuando nosotros aprendamos a vivir con ese aguijón, pero con gozo. Aprender que todo lo que viene de Cristo Jesús, aun sea una aflicción, es por un propósito, es por una forma de podernos acercar a Cristo con todo nuestro corazón. Para que la vida del cristiano o nuestra vida sea constante, ¿sí?, y lleno del amor de Cristo, nosotros debemos de decir que sacrificamos nuestra naturaleza humana, pero damos más auge y damos más bendición o le damos más fuerza a la vida espiritual en Cristo dentro de nosotros mismos. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice estas palabras Pablo: con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y en lo que ahora vive en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De esa forma yo estoy entendiendo que Cristo me está amando. Pero así como un padre muchas veces corrige al hijo, lo guía, le enseña, otras veces también lo corrige
y le enseña por medio de una disciplina que el hijo no está caminando correctamente y debe de regresar al camino correctamente como le agrada al padre, no como le agrada al hijo. Y así es como Dios nos trata a nosotros. Nos deja un aguijón para que nosotros aprendamos a caminar en su voluntad, en su amor, en su misericordia, pero no conforme a nuestra propia opinión, sino conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros, ¿verdad? Y permitamos entonces que esa disciplina viva en nosotros. La disciplina del Padre se ajusta y se adapta a cada alma de forma individual. Que cada uno de nosotros tiene un aguijón adecuado a cada cosa, a cada caso particular, el cual actúa contra de nuestra naturaleza natural, en nuestra tendencia natural, interviniendo para quitarnos toda pretensión de poder y toda supuesta fuerza que imaginamos tener. Entonces, el aguijón que yo puedo tener en mi vida es como se encaja a un área o a áreas que yo necesito cambiar todavía en mi vida y en mi mente, en el nombre de Cristo Jesús. Si yo no trato la manera, si no estoy trabajando en esas áreas en mi vida, entonces es posible que yo no pueda ver la voluntad y la gloria de Dios en mi ser. Entonces, dejemos que el Señor comience a obrar en nuestra vida bajo su disciplina, bajo su bendición. No siempre es posible que otra persona conozca el aguijón que nosotros tenemos. Mentira. Nadie puede saber lo que estamos pasando. Nadie. A menos que usted se lo contó a fulano, este fulano se lo contó a otro fulano, a este personaje, al otro personaje, y entre todos esos comentarios supieron lo que usted está viviendo. Esa es otra cosa. Pero Dios nunca va a revelar el aguijón que usted tiene en su vida, ni siquiera las áreas que usted está trabajando en su vida. Dios no lo va a revelar. Jamás. Ni porque seamos necios, ni porque estamos tratando la manera de cambiar. Eso no va a suceder. Cuando una persona venga a tu vida y te diga, mira, el Señor me dice que tú estás luchando por esto y el Señor dice que tu aguijón es esto, mentira. Dios no lo revela. Porque antes que a mí me revele lo que tú estás viviendo, primero me va a revelar a mí lo que yo tengo que cambiar. Eso es más obvio, ¿verdad? Entonces, Dios nunca nos va a avergonzar y nunca nos va a poner en exposición ante muchos, sino que Dios lo que va a hacer es que nos va a hablar a nosotros primero para que nosotros podamos cambiar y ser diferentes. Eso es lo que Dios quiere. Sin embargo, Dios presiona a aquel aguijón que como una estaca nos clava en la tierra, por así decirlo, volviéndonos totalmente impotentes. Me gozo en las debilidades, dijo el apóstol Pablo. Entonces, por lo cual, por amor a Cristo, dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 10. 2 Corintios capítulo 12, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy más débil delante de Cristo, mira Señor, yo me rindo, mira Señor, ya no puedo yo solo, mira Señor, mejor te entrego toda mi vida, te entrego todas mis situaciones, te entrego todo mi ser y aquí está mi vida, Señor, en tus manos lo dejo. Esa debilidad, esa rendición es lo que nos hace más fuertes en Cristo Jesús, porque nosotros ya no hacemos nada con nuestras propias fuerzas, ya todo lo hace Cristo a través por nosotros. Le dejamos a Dios todo el control y dependemos en todo de su voluntad y de su fuerza y dejamos que Él sea quien camine delante de nosotros, quien nos guíe delante de nosotros, quien nos bendiga delante de nosotros. Entonces, el Señor quiere que nosotros siempre dependamos de su voluntad y que nos permita enseñarnos el camino correcto por donde nosotros debemos de andar. ¿Qué era el aguijón entonces que hablaba Pablo? ¿Cómo es que él toma este ejemplo de un aguijón? Bueno, él ve entonces en un campo dos bueyes y estos dos bueyes tienen como una forma, un amarre de madera, ¿sí? No sé cómo decirlo, una guía que une a los dos bueyes, pero en medio había un tipo como bastón largo y en ese bastón largo abajo había como una púa de metal. ¿Sí? Y había como una pala. ¿Cuál era el propósito? Cuando los dos animales o uno de los animales se ponía terco y necio y no quería avanzar, sino que quería echarse, quería detenerse, no quería caminar más,
Entonces venía el campesino o el ganadero y con esa púa que estaba debajo, pullaba las patas o el muslo del animal y con el animal sentía ese picotazo, él comenzaba a caminar, andaba. Pero cuando se ponía terco, le pullaba más fuerte. Entonces cuando ya el animal se levantaba, entonces venía el que lo guiaba y con ese bastón, tenía una pala, removía todo el lodo para que el animal no tuviera un estorbo para seguir adelante. Entonces cuando Pablo ve esa situación en esos animales y el ganadero que lo guiaba, entonces él dice, así es como Dios nos maneja a nosotros. No que él nos mire como güeyes, tampoco, ¿verdad? Pero él ve una situación en nosotros. Cuando nosotros nos ponemos tercos, necios, cuando no queremos escuchar, cuando no queremos entender, Dios viene y puya nuestro muslo, puya nuestra vida, puya nuestra alma, para que sigamos adelante. Y no lo veamos como un castigo, veámoslo como una disciplina, veámoslo como una ayuda, para que nosotros no tropecemos y no nos apartemos del camino de Dios. Y esto lo menciona entonces Pablo, y así es como lo ve él de esa forma. Hay veces que nosotros también tenemos que tener entendido de la siguiente forma. Pablo, además de ese aguijón que menciona, también menciona de un hombre que le hizo la vida imposible. Él no dice que lo perdona, pero tampoco lo condena, pero de alguna forma se queja todo lo que le hice. Fíjense que en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 14, dice lo siguiente. ¿Lo encontraron? 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alejandro, el caldero, me hizo mucho daño. El Señor le retribuya conforme a sus hechos. En nuestras palabras, ¿qué diría? A ese Alejandro, ojalá que Dios lo castigue por todo lo que me hizo. Entonces no olvidó. Es posible que también sea otro aguijón que él tenía. El daño que le causó un hombre. Ese daño que él nunca va a olvidar y que tal vez al verlo le hace daño. ¿No le ha pasado a ustedes eso? Alguien que les hizo daño, a esa persona ustedes no lo pueden ver, porque es un aguijón para que nosotros siempre digamos, Señor, yo sé que así como tú me perdonas, debo de perdonar. No andar otra vez en el mismo camino, con la misma persona, con la misma situación, sino que simple y sencillamente tener la paz aquí adentro, porque aquí es donde pertenece el Espíritu Santo, aquí es donde permanece el Espíritu de Dios. Y es la parte que Dios quiere de nosotros, que nosotros aprendamos a vivir en paz, como la paz que Él nos da. A veces también las amistades son un aguijón en nosotros. Hay amistades que insisten en vernos caer, insisten en que busquemos los malos hábitos, insisten que busquemos las malas costumbres y que volvamos a los malos hábitos que nos apartan de Dios. En el libro de Números, capítulo 33, versículo 55. Números 33, 55. Y dice, y si no echaréis a los moradores de la tierra de delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y los afligirán sobre toda la tierra en que vosotros habitéis. Entonces, si nosotros no nos apartamos de las malas amistades, de las malas costumbres, esas personas insistirán que abandonemos los caminos de Dios y que regresemos entonces al antiguo camino de la perdición, de una vida desordenada, de una vida apartada de Cristo, una vida de tormento. Entonces, pues que nosotros también vamos a tener aguijones con malas amistades y con malas personas que insisten en burlarse de nosotros, que insisten en criticar la forma en que nosotros nos entregamos a Cristo e insisten en que nosotros podamos hacernos tropezar y caer de lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, para terminar con esto y para cerrar esta idea o este mensaje de lo que en verdad Dios quiere de nosotros, hay dos cosas. En Hechos capítulo 9, versículo 5, le dice Jesucristo a Pablo, Él dijo, ¿quién eres? Le dice Pablo al Señor. Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es de dar coces
contra el aguijón. Coces. ¿Qué significa coces? Coces son patadas. Es lo que yo les digo. Cuando los bueyes se sentaban, se ponían tercos y no querían seguir, entonces venía el ganadero, les pullaba el muslo, pero muchas veces los bueyes pateaban el aguijón. Pateaban eso que les pullaba, porque querían ser libres o les molestaba, les incomodaba. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es lo que le está diciendo Jesucristo a Pablo? Podemos decir unos sinónimos de esta expresión. Uno de ellos es inútil pelear contra lo inevitable. Es doloroso resistirse a lo que ya está decidido. No tiene sentido luchar contra una fuerza mayor. Es sufrir por gusto, oponerse a lo que no puede cambiar. Es como pelear contra la corriente, es como golpear una pared, solo te lastimas. Es hacerte daño intentando resistir lo que ya viene. O sea, en pocas palabras, el aguijón que Dios está dejando de ti, te está diciendo, es imposible que tú te quieras zafar, te quieras desligar, despojarte de la voluntad de Dios en ti. Ese es el aguijón. Pocas palabras. El aguijón que Dios deja en nosotros es que Dios te está diciendo es imposible, porque media vez tú entregaste tu vida en mis manos y media vez yo soy tu padre y tú dices que tú eres mi hijo. Ya es imposible que tú luches por negarte ante mi presencia, negarte ante mi favor, ante mi amor hacia ti, que yo siempre voy a estar ahí molestándote. Hasta que tú digas, Señor, me rindo, aquí estoy. Ese es el aguijón que Dios deja en nosotros. No es por molestarnos, por atacarnos, no es por castigarnos, sino que es una forma de decirnos, es la única manera en que tú entiendes que yo te amo. Salmo 49, de versículos del 5 al 9. Porque he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio, y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación en generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra, y semejante a las bestias que perecen. Mi hermano y mi hermana, estimado oyente, el mensaje de Dios es solo decirte esto. Él te ama y de alguna forma Él quiere que nosotros no nos salgamos del camino. Si han pasado muchas situaciones en nuestra vida y están sucediendo y muchas veces vemos que Dios nos responde, es porque hay algo en nosotros todavía que debemos de cambiar. No estoy hablando de pecado o que Dios está diciendo, mira, yo no te quiero ver mis caminos o te estoy castigando por rebelde. No, no es eso, sino que todavía nos hace falta algo que cambiar y que entregarle a Dios. ¿Sí? Es como que si cuando tú tenías 15 años de edad, compraste tus zapatos, te encantaban tus zapatos, tu playera, un pantalón, una chumpa, pero ahora que tienes más de 40 años, obviamente esos zapatos ya no te quedan. Y tú quieres insistir en usar esos zapatos que no te quedan. Insistir en usar esa chumpa que ya no te quedaba cuando eras adolescente, ahora que eres un hombre, una mujer ya madura, la talla ya es muy pequeña, tu cuerpo, y quieras insistir. ¿Sí? Así es como nosotros somos muchas veces con Dios. Yo quiero insistir en que yo tengo la razón, esa es la vida que a mí me gusta y tú solo apóyame porque para eso eres mi Dios. Eso no es así. Pero el aguijón que Dios deja en nosotros es cambia. Cambia tu carácter, cambia tu pensamiento, cambia tu forma de ser, cambia tu forma de hacer las cosas, cambia tus caminos, cambia todo lo que eres. Porque yo quiero manifestarme en tu vida, dar testimonio de ti, hablar de ti, de quién eres tú para mi vida. Y eso es lo que Dios quiere.
Entonces dejemos que Dios use nuestra vida y dejemos que ese aguijón, si va a seguir, pues va a ser por nuestra propia decisión. Pero Dios insistirá en que tenemos que cambiar de rumbo. Oremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabado y bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por tu misericordia y bondad. Y seas tú, Señor mi Dios, el que nos siga guiando. No nos sueltes, Padre. No te alejes de nosotros. Aunque nosotros nos alejemos, pero tú, Señor mi Dios, siempre ayúdanos a seguir adelante y danos la fuerza y la fortaleza de caminar junto contigo, tomados de tu mano, Señor, aferrados a tu voluntad y tu amor. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo, por estas palabras y las queremos poner en práctica, Señor, sabiendo que tú nos amas y nos guías. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te siga bendiciendo. Lee mucho la Biblia y ora mucho a Dios. Cuídate bastante. Que Dios te bendiga.